densidad, densidad de población por entidad federativa, serie de años censales, dice, de 1990 a 2020. Ahí hay unos datos, ¿no? Pues la densidad de población, habría que ver en qué unidades está dada, ¿no? No sé si en personas por kilómetro ha de ser, ¿no? Por kilómetro cuadrado, seguramente, ¿no? Vean que hay estados muy pequeños. La Ciudad de México, 6,163. Sí, puede ser por personas por cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Hay otros estados como Aguascalientes, 253,9 personas. Obviamente no vamos a poner partes de personas, ¿no? Son promedios, son de acuerdo al número total de personas entre el número de kilómetros cuadrados que tiene el estado, ¿no? Entonces vamos a exportarlos en XLS, luego los voy a abrir. Ustedes elijan cualquier variable o busquen en alguna otra página donde les pudiera interesar algunos datos. Me llevó al Excel y el Excel está por ahí. No, ese no es el Excel, sigue siendo el Internet. Entonces, ¿dónde está población? Ahí está, ¿no? Esos sí son. Y vamos a poner a habilitar edición. Se ha detenido porque quién sabe qué pasó, pero siempre manda ese error, ¿no? Tiene un error. Vamos a empezar a analizar esos datos, vamos a sacar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ya saben que son unidades respecto a la media, vamos a hacer gráficas de algunos datos, voy a copiar de esto, voy a copiar pues la información que me interesa, ¿no? Nada más, donde dice entidad federativa, voy a copiar nuevamente. Siempre les sugiero que conserven la base de datos inicial para cualquier consulta posterior o que le modifiquen algo y ya no sepan qué número iba. Pues regresamos a ver, ¿no? Control C y lo pegamos ahí, ¿no? En esa parte. Luego, entidad federativa, Estados Unidos mexicanos, 64,3. Entonces, no sé si analicemos esa hilera, creo que no. El total no. Entonces, lo vamos a quitar. Y después voy a dejar nada más el 2020. Y tal vez después analicemos 2015 para hacer un comparativo con respecto al coeficiente de variación, ¿no? Vamos a eliminar. Y está la entidad federativa, viene desde Aguascalientes hasta Campeche, Coahuila, Durango. Ahí están, ¿no? Están los datos. Algunos nombres muy grandes, por eso se ve mucho espacio. Pero entonces, decíamos, hay que llamarle de alguna manera este vector de datos, ¿no? Que se le llame le habíamos llamado, creo que el viernes pasado le llamamos FF o no sé, llámenle este D y le damos enter y a ver si lo acepta, porque también a veces hay algunas celdas eh, puestas como ya por default, ¿no? A ver, vamos a ver, si lo vuelvo a seleccionar, se tiene que llamar nuevamente de D, ¿no? Sí, sí se llama D. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí poner vamos a poner medidas de tendencia central, medidas de tendencia central, medidas
de tendencia central. Ya sabemos que es la media, y adelante pues, ponemos igual promedio, esta es la media, ¿no? Promedio, el vector de datos se llama D, y ahí está, ¿no? 309.68. La media, la mediana, ponen creo que sí lo acepta como mediana, sí, mediana, y el vector se llama D, entonces, rápido, ¿no? Aquí ponemos la moda, esa no va a existir porque no se repite ningún dato, ¿no? La moda, y ponen igual moda, y el vector de datos se llama D, entonces ya tengo la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, ya, pues ustedes hacen su tablita aquí, ¿no? Con pues lo editan, ¿no? Medidas de tendencia central, poner bueno, después agregamos algo más, ¿no? Medidas descriptivas. Aquí vamos a poner medidas de dispersión, y la primera pues es la desviación media, y ponen ahí desviación media, y ponen aquí creo que es desviación promedio, de hecho aquí está, ¿no? Desviación promedio, y el vector de datos se llama D, y le dan enter, y la desviación media, luego la varianza, ¿sí? Igual a, entonces ponemos var, y el conjunto de datos se llama D, cierro paréntesis, y esa es la varianza. La desviación estándar, esa se llama desbest, y ya con eso ponemos paréntesis, vector de datos D, y ya está. Desviación estándar. Luego, ¿qué más? El coeficiente de variación, Ya saben que ese coeficiente pues nos sirve para comparar dos conjuntos de datos respecto a su variabilidad. Es igual a la desviación estándar entre la media. Ahí como nada más es un cálculo, no necesito que quede fijo. Entonces voy a ponerlo así, ¿no? Luego aquí podemos poner una medida estándar, ¿no? La estandarización estándar, ¿sí? ¿Cuál es la medida estándar? Va a ser igual a sí menos la media, cada uno de los datos menos la media, y luego entre la desviación estándar. Y como quiero que quede fija la media y la desviación estándar, le pongo pesos, ¿no? Pesos. Al primer dato, al dato no le pongo pesos, porque no, ese quiero que vaya variando en cada una de las celdas hacia abajo. Entonces, pueden tener ahí su medida estándar, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si los ordenan, pues lo que va a estar hasta por 3 desviaciones estándar seguramente va a ser la Ciudad de México, ¿no? Si ponen por ejemplo, si los ordenamos, ¿no? Vamos a ordenar, ¿no? De mayor a menor, de acuerdo al estándar, ¿no? A la medida estándar. Vamos a poner datos, luego ordenar, y sería ordenar por medida estándar. A ver, ¿por qué no lo puso? Medida estándar. Y de mayor a menor, aceptar. Ya ven que la Ciudad de México está hasta 5 desviaciones estándar por encima de la media, ¿no? O sea, es un dato totalmente atípico, es un dato fuera, porque la densidad de población pues es altísima, ¿no? ¿Sí? Es altísima. Luego el Estado de México, pues ya es una superficie más grande,
y está nada más a 0.41 desviaciones estándar por encima de la media. Y algunos pues están muy alejados, ¿no? Por ejemplo, Baja California, su densidad de población. Eso en algún momento pues habrá que escribirlo, habrá que hacer un análisis de acuerdo al tema que estén analizando, ¿no? Podemos ordenarlos, dejarlos como de acuerdo al estado, de acuerdo a la entidad federativa, y pongan de la A a la Z y aceptar, y los dejamos igual, ¿no? Bueno, nada más fue para ver. Entonces ya tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer una tabla de frecuencias. Sí, para la tabla de frecuencias vamos a poner, bueno, por aquí tabla de frecuencias. Vamos a calcular el máximo, el valor máximo, el valor máximo, el valor máximo. Entonces ponemos ahí max y seleccionamos el vector de datos D, que es el que le llamé inicialmente. Vean que es la Ciudad de México, ¿no? El valor máximo. El valor mínimo es, ponen ahí min, y paréntesis, el vector de datos se llama D, y entonces es 10.8, que corresponde, decíamos, a Baja California Sur, ¿no? Y luego el rango de datos, ¿sí? El rango de datos va a ser, no, llámenle así completo, ¿no? Rango de datos, ¿sí? Es el máximo menos el mínimo, enter. Ese es el rango de datos, ¿sí? Entonces vamos a poner ahora el ancho de intervalo, Si quiero analizarlo en, ¿qué les parece? 10 intervalos, es mucho, ¿no? Tal vez 10 intervalos ya incluiría como 3 estados por cada uno. Podría ser, ¿no? Vamos a poner 10. Entonces va a ser el rango entre 10. Ustedes pueden seleccionar el número que quieran, pero que sea mayor a 5, porque pues menor a 5 no tendrá mucho caso, ¿no? Nada más serían muy poquitos, en este caso muy pocos estados, ¿no? Bueno, tenemos el ancho de intervalo, tenemos el rango, el máximo, el mínimo. Entonces, ¿qué vamos a poner por aquí? Pues vamos a poner la clase, ¿no? Por aquí. Bueno, ¿por dónde pongo tabla de frecuencias? Por aquí, ¿no? Tabla. A ver, tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Y la tabla de distribución de frecuencias pues, incluye primero el número de clase, ¿Cuántas clases? Pues 10, ¿no? Pongo el 1. Vamos a ver dónde está eso de... ¿Se acuerdan que les decía que esto lo deben de hacer ustedes sin estar escribiendo lo que es los números, ¿no? Los números, ustedes no tienen que estar escribiendo esos números. Entonces vamos a poner... Ya en algún momento me aparecía eso. Eliminar. Debe ser... No son series, filas. Deben ser series. En ningún lado me aparecen las series. ¿Quién sabe? Cuando comparto creo que es el problema. Se me hace que se oculta, no sé, disposición de páginas. Entonces, a ver, en insertar. No, debe ser en inicio.
y debe aparecer por aquí series. A ver, ¿esto qué es? Suma. Vean que cuando vemos las sumas, pues aquí está la notación de suma. Entonces, debemos de, bueno, no me aparece. Lo que no deben de hacer es estar poniendo así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Excel solito lo pone, nada más es cuestión de seleccionar ahí la parte de series y luego columnas. Se posicionan en el 1, luego seleccionan series y luego columnas, luego le dan inicio 1 y terminar en 10 y lo pone inmediatamente, ¿no? Bueno, número de clase. Después vamos a poner pues el límite inferior. Para que no se haga muy grande, le voy a poner límite inf, lim y lim sub. ¿Sí? Límite inferior y límite superior. El límite inferior, vamos a tomar el mínimo, pero uno menos. Uno menos. En este caso puede ser un decimal menos, ¿no? Un decimal menos. A veces cuando son números todos enteros, una unidad. Cuando son decimales, por ejemplo, ahorita, que sea un decimal nada más, ¿no? Entonces puede ser 10 puntos, siempre y cuando sea menor que el mínimo, ¿no? 10.7. ¿No? El límite superior, vamos a poner más el ancho de intervalo, 615, vamos a ponerle 616, ¿no? Más 616, ¿no? Lo vamos a redondear al número entero más cercano y ya tengo 626.7. Luego ya nada más, aquí abajo también va a ser igual a el anterior más 616. ¿No? ¿Sí? Y ya con eso pues ya puedo copiarlo. Y debe de incluir hasta el máximo, ¿sí? Hasta el valor máximo. Vamos a poner así acá. 6,170, vean que se pasó por 7, ¿no? Por 7 unidades. Tal vez pude haber tomado 615.5, ¿no? A ver si le ponemos 607, 615.5, ¿no? En lugar de 615.5, ¿no? Y aquí también 600, porque son decimales, ¿no? 615.5. Aunque sea un número mayor, vean que es 6,170.2. Aún así es grande, ¿no? Se pasó por mucho. ¿Sí? Por 7 por 7 después del máximo, ¿no? Entonces, pero lo vamos a dejar así, ¿no? Siempre y cuando cubra el menor, un número antes del menor y un números después del mayor, ¿no? El máximo es 6,163 y el intervalo llega a 6,170.2. Aquí lo que van a poner es el intervalo. Van a poner aquí intervalo. ¿Sí? ¿Cómo calcula el intervalo? Pues va a ser nada más escribir lo anterior, ¿no? 10.7, 626.2 y ponen al 93, sí, 93, para cerrar con un corchete. Luego, 626 ya me puso todas, ¿no? Y ya entendió que estoy queriendo escribir lo anterior, ¿no? Sí. Aquí no sé por qué me puso unos más. Creo que seleccionó como si fuera todo el vector, ¿no? Todo el vector. Pero lo vamos a quitar, vamos a ponerle suprimir. Y ya tengo los intervalos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues de acuerdo a nuestra tabla, tengo que poner aquí una marca de clase. Marca
esta marca de clase es el número representativo de la clase. Eso nos va a servir mucho para calcular la media, la mediana, la moda y algunas gráficas, ¿no? ¿Cómo calculo la marca de clase? Voy a sumar límite inferior más límite superior y luego entre 2. ¿Sí? Es el promedio de los límites. Entonces, nomás lo copiamos y ahí está. Es un número representativo de la clase. Esto lo podemos centrar, a ver, por ahí así, y centrado, para que no vea todo, ¿no? Después de la marca de clase, pues ya ponemos la frecuencia. Frecuencia se le llama frecuencia absoluta. ¿Sí? Frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? Pues tenemos que primero lo que vamos a hacer es seleccionar esto, ¿no? Así, los 10, ¿no? Y después de eso, pues vamos a dar función F2, y se pone el cursor ahí parpadeando, ¿no? Y ahí ustedes tienen que poner igual y luego frecuencia. Lo entiende con mayúsculas o con minúsculas. Ya que me pide los datos, entonces le pongo datos, es el vector de datos, y luego coma, me pide los grupos. ¿Cuáles son los grupos? El límite superior, ¿no? El límite superior. Entonces selecciono desde todo el límite superior. Cierro el paréntesis y pongo control, shift y enter. Y ya me cuenta todos, ¿no? ¿Sí? Me cuenta todos. Bueno, en este caso salió todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque esa Ciudad de México nos está generando mucho problema, ¿no? ¿Sí? La Ciudad de México está generando mucho problema, queda hasta el último. A ver, tal vez para analizarlo, si quitamos la Ciudad de México, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. La Ciudad de México. Vamos a eliminar esas celdas, ¿no? Para que no nos salga así, ¿no? Eso se le llama luego, tiene un nombre, ¿no? En estadística se le llama outliers, un punto fuera totalmente, ¿no? Desplazar las celdas hacia arriba, vamos a desplazarlas. Y entonces aquí, ¿qué hizo? Pues a ver, vamos a corregir todo esto, ¿no? A ver, ya está. Entonces, la desviación media, no sé si volvió a calcular todo, no nos dejó A ver, le vamos a llamar nuevamente vector. A este vector le vamos a llamar no sé, otro nombre, pongámosle en lugar de D que se llame Z. No Z, no, porque no sé si lo acepte. Sí. Bueno, entonces vamos a calcular las medidas de tendencia central y le vamos a cambiar nuevamente aquí, ¿no? Para ver si nos sale mejor, ¿no? Mejor distribuida. Quiero un ejemplo que me dé más en cuanto a la gráfica, que me dé más, porque esa Ciudad de México estaba generando mucho problema. Vector Z es la moda de Z, vector Z, promedio 120. Bueno, el valor máximo también, el de Z, entonces le vamos a poner así, Z760, la media, el valor máximo. Algo anda mal, ¿no? ¿A poco sí es 760 el valor máximo? A ver. Sí, México. Bueno, el mínimo, también Z, el rango de datos,
está el ancho de intervalo también. La varianza, las medidas de dispersión, la desviación media del vector Z. Y aquí también que se llame Z. Y entonces todo tenemos que corregirlo porque tenemos nuestro famoso outlier. Y ya está. Entonces, el intervalo, el número de clase, queremos 10 clases, el límite inferior debe ser menor al mínimo 10.7, ese sí sigue siendo el máximo. El límite superior sería 10.7 más. El ancho de intervalo va a quedar de 74. Vamos a ponerle 75, ¿no? Más 75. 75. Y aquí también más 75. Más 75. ¿Sí? Y ya con eso nada más copiamos hacia abajo. 75. Y aquí también 75. A ver, no se cambia, ya está. Entonces, el valor máximo es 760.2 y ahora ya quedó en 0.7. Ya me cambió esto de aquí. Vamos a poner, voy a quitar esto, ¿no? Voy a quitarlo. Lo quitamos. Y quedó igual a, no, esto no lleva igual, no lleva ningún igual. Nada más queda un paréntesis, 10.7, 85.7 al 93. Luego el que sigue es 85.7, 160.7 al 93. No me da todas las opciones, pero vamos a ver. 160.7, 160.7, 235.7, 235.7. Y aquí también es al 93. Luego no me puso las opciones 235.7, bueno, algunos apenas vienen entrando, no sé por qué. 310.7 al 93. Luego 310. Aquí se escriben los límites, ¿no? Nada más como intervalo. 310.7, 385.7 al 93. 385.7, 460.7 al 93. Sigue 460.7, 535.7. Vean que cuando no nos da las opciones, pues es complicado, ¿no? Hay que ir escribiendo uno por uno, porque él de pronto no entiende, o porque le dimos algo raro, ¿no? Como en este caso, seguramente porque está centrado, porque está porque cambiamos el vector, 0.7, 685.7 al 93. Y luego 600 otra vez 85.7, 760.7, 93. ¿Sí? Y la marca de clase, creo que eso sí está bien, ¿no? Eso sí está bien. Eso sí está bien. Y las frecuencias, pues ya cambiaron, ¿no? No como quisiéramos, pero cambiaron un poco, ¿no? Aquí eran 30, ya bajó a 18, ¿no? Por la densidad poblacional. Podemos ver aquí las sumas, ¿no? Suma. Entonces ponemos igual suma, y podemos sumar todo esto. ¿Cuánto nos debe dar? Pues 30 y
31, ¿no? Sí, 31 porque quitamos la Ciudad de México, ¿no? Sí. Frecuencia absoluta. Sí, desde aquí ya podemos ir haciendo algunas gráficas. Por ejemplo, la marca de clase con la frecuencia absoluta ya nos da una gráfica. Sí, podemos poner insertar una gráfica que sea la de puntos, puede ser esa, ¿no? Puede ser esa, sí. Y esa ya es la gráfica de puntos. Ya tenemos la gráfica de puntos. Esta misma nos puede dar bueno, no esa misma, puede ser el intervalo con la frecuencia. Para seleccionar dos, tienen que tener presionado la tecla control y le dan insertar y luego algún histograma. Sí, ahí está el histograma. Sí. Ese ustedes lo deben de saber hacer. Lo mejor hubiera sido que lo hicieran pues a mano, ¿no? Que vieran cómo sale, pero pues a veces no, es mucha información y tenemos que recurrir al Excel, ¿no? Sí, en este caso tiene que ser en Excel. Pueden ustedes aquí agrandar esto, que se vean bien vean que en la parte del eje X está los intervalos, ¿sí? Lo que seleccione yo, pues es lo que me pone, ¿no? Ahí en el eje X. Vean que aquí son 18 y así, ¿no? La frecuencia. Hay tres intervalos con cero. Van a poner aquí la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia. A ver, le vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta acumulada? Pues va a ser la primera queda igual, ¿sí? Esta queda igual. Luego, la que sigue sería la anterior más la clase que sigue, y así, ¿no? Los va a ir contando. Una vez que ya le di más o menos la fórmula, ya podemos copiarlos hacia abajo, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Luego la relativa, vamos a poner frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la relativa? Pues va a ser cada uno de estos entre el total, y que son 31. Pero este total pues tiene que permanecer fijo. Entonces vamos a ponerle pesos y pesos. Y podemos poner hacia abajo ya todo, ¿no? Ahora la acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia. No, le voy a llamar rel, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculamos la relativa acumulada? Pues va a ser el primero, queda así. Luego en el que sigue es el primero más el anterior, el que sigue, ¿no? Ese, y luego se copian hacia abajo. El total pues va a ser 1. ¿Sí? Esto es un acercamiento a la probabilidad, ¿no? Aquí podríamos decir o porcentajes, ¿no? 58%, ¿sí? De los estados tienen una densidad de población de entre 10.7 y 85.7, ¿no? O podemos darla en promedio, ¿no? 48.2, que tenemos la marca de clase. Y con esto también pues podemos hacer algunas gráficas, ¿no? La ojiva, ¿cómo sale la ojiva? Vamos a poner la marca de clase con la frecuencia, puede ser absoluta acumulada o relativa acumulada. Entonces, que sea alguna de las dos acumuladas. Vamos a poner la relativa acumulada. Y vamos a graficar.
Para graficar, pues le damos insertar y luego aquí en los diagramas de puntos, ¿sí? Si queremos con líneas, así, ¿no? Esa es la famosa ojiva. Esa es la ojiva. Vean que ya llevamos, ¿cuántas gráficas, no? Tres gráficas, por ahí así. Este es un diagrama de puntos. Aquí ustedes le pueden poner eso, ¿no? Ese más de puntos, ¿sí? Diagrama de puntos. Ya después, a ver, necesito cerrar esto. Bueno, aquí también en esta le ponen ojiva, ¿no? Ojiva, ojiva, ojiva. En la parte de abajo, pues está el histograma. Y en este es un histograma. ¿Sí? El histograma no es lo mismo que, bueno, muy parecido, ¿no? Se le llama histograma. Histograma. Después de ese histograma aparece la gráfica de barras. Es muy parecido, nada más que en forma horizontal. Forma horizontal. A ver, necesito cerrar esto. Y después nos vamos a la gráfica de barras, que va a ser, puede ser los intervalos o puede ser la marca de clase. Si vamos a poner, por ejemplo, los intervalos como si fuera un histograma, pero al revés, ¿no? Horizontal. Control y la frecuencia absoluta, ¿no? Y pongámoslo así. Entonces es muy parecido, ¿no? Nos ponemos insertar y la gráfica de barras. La gráfica de barras, a ver por qué me puso esto. Debe ser este de aquí. Es esta, ¿no? Puede ser en 2D o en 3D, ¿no? Así como ustedes lo decidan. Bueno, 3D estaba abajo, ¿no? Sí, puede quedar así. Ese es un histograma, pero al revés, ¿no? Queda un tanto al revés, pero ese no se le llama histograma, se le llama gráfica de barras. Gráfica de barras. ¿Sí? Y queda al revés. Aquí generalmente se le pone que un 100% y se analiza, ¿no? A ver cómo quedan representadas las frecuencias. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a llevar ahorita a un archivo. Vamos a hacer un pequeño reporte en Word, luego lo vamos a guardar en PDF y es el que van ustedes a enviar. A ver, deshacer porque no quedó bien. Lo que quiero es bajarlo, ¿no? Por acá. Pueden cambiarle colores, pueden poner ahí los colores que ustedes quieran. Sí, si ustedes le dan doble clic sobre el área gráfica, por ejemplo, en el histograma, si ustedes le dan doble clic aquí, pueden seleccionar pues todas las propiedades, ¿no? Sí. El ancho, por ejemplo, en relleno, dice, vamos a poner relleno, dice automático. Pueden ponerle un color, por ejemplo, pónganle un color distinto, ¿no? Tienen que seleccionar pues todas, ¿no? Toda la gráfica, ¿no? Yo seleccioné nada más esa parte, pero le vas a poner color, por ejemplo. No, ese me va a cambiar nada más. Ahorita lo editamos, ¿no? Ahorita lo editamos. Cuando lo llevemos a Word lo vamos a editar. ¿Cómo haría yo una gráfica circular? Una gráfica circular. Pues es por regla de tres, ¿no? Es por regla de tres. Por regla de tres. ¿Sí? ¿Cómo haríamos por regla de tres? Diríamos que el 31 estados son 360 grados. Entonces, todos los números, por ejemplo, 18, este número, la frecuencia,
18 equivale a una cantidad de X de grados, ¿no? Esa es la regla de 3. Entonces vamos a poner aquí grados. ¿Cómo se calcula? Pues 18 es la frecuencia absoluta. Voy a poner un paréntesis, igual paréntesis, 18 por 360 y luego entre 31, ¿sí? Y le doy, son 209 grados, ¿sí? Entonces los copiamos y hasta por ahí, ¿sí? Y si esto lo grafico, le doy insertar, le doy gráfico circular, ¿no? Gráfico circular, ahí está. Me está graficando los grados. Pudiera poner, no sé si pueda poner números aquí, a ver, este, bueno, también sería editarlo, ¿no? Tenemos que poner o tal vez seleccionar, a ver si me permite seleccionar la frecuencia absoluta con el número de grados, ¿no? Con los grados. Y que me los ponga en una sola gráfica. Insertar esa gráfica. No, la frecuencia absoluta acumulada, de hecho, la está graficando mal, ¿no? No quiero que me grafique eso. Ah, porque seleccioné mal. Es control y a ver si con sí. Bueno, vamos a graficar, insertar. Vamos a poner ese gráfico. No, sigue quedando la misma gráfica. No, no la puede cambiar. No le puede poner. Habría que editarla, ¿no? Entonces vamos a graficar esos grados nada más. Los grados. Y ya está. Sí. Entonces ahí está la gráfica circular. Vamos a poner por ahí mientras tanto. Ahorita ya seguimos a esta tabla de distribución de frecuencias se puede calcular la media, la mediana, la moda, también la varianza, la desviación estándar. Sí, nada más vamos a llevarnos entonces las frecuencias. Vamos a copiar esta tablita para calcular las medidas de tendencia central. ¿Sí? Vamos a poner número de clases. A ver si no voy a abrir otra hoja. Voy a abrir otra hoja y voy a poner copiar esto. Vamos a copiar y vamos a ir agregando las columnas que necesitemos. Creo que hasta la frecuencia absoluta nada más. Entonces lo vamos a copiar acá. Le deben de dar que pegue los valores, ¿no? Pegado especial y le ponen valores, ¿no? Los valores. Sí, porque si no quiere pegar las fórmulas y todo queda mal, ¿no? O sea, así se la llevan toda como queremos que quede, ¿no? El límite inferior, el límite superior, no sé si los vaya a requerir, creo que no. Entonces vamos a eliminar esas dos columnas. Eliminar. Sí, voy a eliminar esas columnas. Nada más el número de clases. El número de clases. El intervalo. La marca de clase. Esa va a llegar. Bueno, me borró todo esto que decía tabla de distribución de frecuencias. De distribución de frecuencias. Y entonces vamos a poner aquí, esto se llama, la marca de clase generalmente se le llama VI, ¿sí? Se le llama VI. Bueno, era VI igual
igual y marca de clase. V igual a marca de clase. La frecuencia absoluta se le llama FI. FI, y este es igual a. Y entonces con eso podemos calcular la media, la mediana, la moda. ¿Sí? Nos falta la acumulada, ¿no? FI, FIA, acumulada, así se le llama, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primero decíamos que era este de acá, ¿no? El segundo es este más el que sigue, ¿no? Y entonces lo vamos a acumular. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Entonces con eso vamos ahorita a calcular la relativa acumulada. Sí necesitábamos todo eso, ¿no? Sí necesitábamos todo eso. Pero eso es para la mediana y la moda. Bueno, ¿cómo calculamos la media? La media, si ustedes se fijan en el archivo, pone que es la suma de las BI por FI entre N, ¿sí? BI por FI entre N, ¿sí? A ver, no puedo escribir aquí la fórmula también, pero es BI por FI entre N, o sea, la media, ¿sí? BI por FI entre N. La pueden ir a ver, ¿no? En el archivo, podemos ir a ver el archivo, a ver dónde está el archivo, para que ustedes más o menos se acuerden de esa fórmula, de esa fórmula, ahora dónde está el zoom ahora. Bueno, vamos a compartir. Hay muchas ventanas abiertas ya. Y vamos a desde el Excel, el Zoom, Entonces, por aquí está la fórmula, ¿no? Es BI por FI. Aquí está medidas descriptivas para datos agrupados. Entonces se calcula con la fórmula media es la suma de las BI por FI entre N. ¿Sí? Entonces vamos a lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar, ¿no? Multiplicar en el archivo, a ver qué hice, ¿no? ¿Por qué no he compartido? Entonces decíamos que es la suma de las BI por FI entre N. Entonces, si esto se llama BI y esto se llama FI, lo que vamos a hacer es poner aquí BI por FI por esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso una vez que lo he multiplicado, entonces vamos a sumarlo, ¿no? Vamos a sumarlo. Bueno, se sumó todo hacia abajo, lo vamos a sumar, pongamos igual suma de todos estos valores y cerramos el paréntesis. Entonces la media, bueno, voy a quitar esto porque después vamos a requerir ese espacio. Vamos a poner media, y la media es igual a esta suma entre el 31 y es entre, esa es la media. No sé si esta media coincida con la de los datos sin agrupar. Sí, vamos a ir a ver la media. A ver, ¿dónde está la media aquí? La media está más arriba. 120.85. Y aquí la media para datos agrupados. La media para datos es 128. Entonces hay como una pequeña diferencia ahí que nos da eso al agrupar los datos, ¿no? La mediana, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana. Dice que para la mediana primero debemos calcular la clase de la mediana. ¿Sí? La clase de la mediana. ¿Cuál va a ser la clase de la mediana?
la que tenga la frecuencia relativa acumulada. Esto lo tienen ustedes que leer, ¿no? Vamos a calcular primero la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia relativa? Es 18 entre 31, ¿sí? Yo acostumbro no escribir los números, entonces, pero le tengo que poner pesos, ¿no? Para que no cambien. ¿Sí? Entonces ponemos la frecuencia relativa, ¿sí? Y va a ser así, hacia abajo, ¿sí? Ahora la queremos acumulada, frecuencia relativa acumulada va a ser igual a el primero, luego es igual al primero más el que le sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que ubicar la clase de la mediana, la clase de la mediana. ¿Cuál dice que es la clase de la mediana? Pues es la que está mayor a 0.5, mayor a 0.5. Y hay una fórmula que es A más B menos A por... Ahorita la vamos a copiar, ¿no? Que está en el archivo. Sí, la mediana dice, por ser el valor central de los datos, también deberá ubicarse primero la clase donde se ubique ese valor central, la cual se le denominará clase de la mediana. La clase de la mediana es tal que su frecuencia relativa acumulada será ligeramente mayor a 0.5 y la clase que la antecede será ligeramente menor a 0.5. Dice, una vez ubicada la clase de la mediana, se tomará en cuenta la siguiente ecuación. Es esto, A más B menos, donde A, dice, es el límite inferior de la clase de la mediana. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar primero la clase de la mediana. ¿Cuál va a ser la clase de la mediana? En nuestro archivo de Excel es, a ver, ¿cuál es el archivo? No, ese no es. Este lo voy a cerrar mejor, ¿no? Y entonces, a ver, no estoy compartiendo, pero vamos a compartir ya. Es ese. Entonces, la clase de la mediana, ¿cuál va a ser? Dice que su frecuencia relativa acumulada es ligeramente mayor a 0.5, ¿sí? Y también la que la antecede ligeramente menor. O sea, no hay ni siquiera ninguna que anteceda, ¿no? Pero es esa. Porque es ligeramente mayor a 0.5. Incluso la podemos poner de otro color. Esa es la clase de la mediana, porque su frecuencia relativa es ligeramente mayor a 0.5. Y entonces tenemos que ubicar a ese límite superior, a ese límite inferior de la clase de la mediana. ¿Quién va a ser A? ¿Quién va a ser A? Va a ser A, límite inferior de la clase de la mediana. B es el límite superior de la clase de la mediana. Vamos a ubicar esos valores. A es el límite inferior. A ver, tengo que compartir y luego. Entonces, A, ¿quién es A? A es igual a. Bueno, primero voy a ver cuál es el límite inferior, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior de la clase de la mediana? 85, no, 10.7, ¿no? Y B vale 85.7, 10.7 y 85.7. A es igual a 10.7, 10.7, ¿eh? B es igual a 85.7. ¿Sí? Es el límite superior de la clase de la mediana. Ahora, ¿quién es C? C es la frecuencia relativa. C, vamos a ver qué es la frecuencia relativa. A ver, es que se tarda esto en... Ya. Entonces C es frecuencia relativa acumulada hasta la clase que precede a la clase de la mediana. ¿Cuánto vale en este caso la frecuencia relativa acumulada hasta la clase que precede? Pues no sabemos, ¿no? En este caso no sabemos porque no hay, ¿no? No hay. Vamos a tomar la
como cero, ¿no? Vamos a tomarla como cero porque no hay frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada hasta la clase que precede a la clase de la mediana. Frecuencia relativa de la clase de la mediana. Bueno, la frecuencia relativa hasta la clase que precede, vean que no hay clase anterior, entonces se puede tomar como cero, ¿no? C es igual a cero, C es igual a cero, y D es la frecuencia relativa de la clase de la mediana, sería 0.58, 0.58, 0.645, 16. Con eso calculamos la mediana. ¿Cómo la vamos a calcular? Con esta fórmula, ¿no? Con esa fórmula que está ahí. Es esta A más B menos A por 0.5 menos C entre D. ¿Sí? A más B menos A por 0.5 menos C entre D. ¿Sí? Entonces vamos a poner eso. Vamos a poner A es igual a. Vamos a poner que la mediana aquí es igual a va a ser 10.7, 10.7 más, aquí vamos a abrir paréntesis, ¿no? 0.5 por B menos A, ¿no? Primero, 85.7 menos 10.7 y luego por 0.5 menos C, y C vale 0, y todo esto entre D, y D vale 0.58, 0.64, 51.6. Y eso me debe dar la mediana. Falta un paréntesis, ¿no? Bueno, es 75.28, ¿sí? A ver, están bien los paréntesis, ¿sí? Entre 0.58. Ahí está, ¿no? De hecho, le sobraba, ¿no? Lo había puesto al final. Esa es la mediana, siguiendo esa fórmula con estas variables, ¿no? A es el límite inferior de la clase la mediana, B es el límite superior, C es la frecuencia relativa de la clase anterior y D la frecuencia relativa de la clase de la mediana. Entonces vamos a ver si la mediana para los datos sin agrupar es la misma. Aquí la mediana era 58.7, ¿sí? Y la mediana aquí es 75. Algo falló ahí un poco, ¿no? Por cuestiones de agrupar los datos, siempre hay errores por agrupar estos datos, ¿no? La moda, ¿cómo calculamos la moda? La moda es la marca de clase de la clase de mayor frecuencia. En este caso, la de mayor frecuencia es 18 y su marca de clase es 48.2. Entonces podemos tomar 48.2, ¿no? ¿Sí? Esa es la moda, ¿sí? Esa es la moda. Vamos a ver cuánto era la moda anterior, ¿no? Era 52.8, ¿sí? Decíamos los errores de agrupar los datos, ¿no? 52.8 y aquí es 48.2. ¿Sí? Si ustedes ven la definición de la moda, si ustedes ven la definición de la moda en este archivo, ¿sí? La moda dice, la moda en una tabla de distribución de frecuencias es la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia absoluta. Es lo que calculamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está la media, la mediana y la moda. Ahora dice, vamos a calcular también las medidas de dispersión, ¿sí? Vean que es BI menos la media al cuadrado por FI entre N menos 1. Esa es la varianza, ¿sí?
tenemos que utilizar esta fórmula BI menos la media al cuadrado por FI. ¿Quién es BI? La marca de clase, y esta es la media, estas son las frecuencias entre n-1. Lo que vamos a hacer es agregar esas columnas, ¿Cómo vamos a agregar esas columnas? Vamos a calcular primero BI menos la media. BI menos la media. Le voy a poner media, ¿no? Así. ¿Cuánto es la media? Aquí está 128.03. Y BI menos la media va a ser igual a... BI es la marca de clase en 48. A ver, es que aquí lleva un igual. Y luego paréntesis, BI menos la media. ¿Sí? BI menos la media. Pero quiero que la media quede fija. Le vamos a poner pesos, ¿no? ¿Cómo sabemos que va a quedar fija? Porque los voy a copiar hacia abajo, ¿no? Se van a copiar y no se debe de mover la media, ¿sí? BI menos la media, ¿sí? Ahora queremos esa BI menos la media al cuadrado. BI menos la media, y eso le ponemos al 94 y el cuadrado. Cada uno de estos valores al cuadrado, al 94 y el 2, ¿no? Que es el cuadrado. Y lo copiamos hacia abajo. Ese es BI menos la media al cuadrado. Ahora quiero BI menos la media, BI menos la media al cuadrado, pero por todo eso por FI, ¿Quién es FI? La frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta por FI, ¿sí? Por FI. Entonces va a ser igual a esto anterior por FI, que son las frecuencias absolutas, ¿sí? Y lo vamos a copiar igual hacia abajo. Lo copiamos hacia abajo. Eso se copia y ponemos aquí la suma, ponemos igual suma de esto, ¿no? Todo esto así, suma de eso, ¿no? Y esa es la suma. Ya puedo calcular la varianza, ¿no? Puedo calcular la varianza. ¿Cuál es la varianza? Es la suma esta entre n-1 entre, en este caso son 31, entonces va a ser entre 30. ¿Sí? La desviación estándar es la raíz de la varianza. Desviación estándar es igual a la raíz. Entonces escribo raíz de quién, del número anterior, ¿sí? Y se cierra, ¿sí? El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre la media y entre 1.14. ¿Cuánto era en los datos sin agrupar? 1.14, 1.26, ¿sí? 1.26. Quiere decir que presentan mayor dispersión así, ¿no? Que agrupados, ¿no? ¿Sí? Y la varianza, la desviación estándar es 152.82. Aquí es 146.11. ¿Sí? Bueno, entonces ya calculamos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y agregamos esta tabla, ¿sí? Muy importante que hagan notar ustedes que esta es la base de datos original, ¿no? Luego, estos son los datos sin agrupar, ¿sí? Estos son los datos, estos son sin agrupar, estas medidas son sin agrupar, ¿no? Luego los agrupamos en una tabla de distribución de frecuencias,
y hacemos unas gráficas, ¿no? Sí, todas esas gráficas. Luego hacemos la media, la mediana, la moda, pero para la tabla de distribución de frecuencias, o sea, con datos agrupados, ¿sí? Entonces, una vez que tienen toda esta información, pues ustedes van a hacer un pequeño reporte, ¿no? No van a entregar el archivo así, ¿sí? No puros números, tendrán que poner algunas conclusiones, algunas cosas, pues algo importante, ¿no? Que tengan que decir ahí ustedes. Vamos a buscar el Word y lo vamos a pasar a Word, a Word, y después vamos a hacer este reporte y lo vamos a entregar, pues en PDF, ¿no? No sé si estén viendo esa parte, pero si no, la volvemos a compartir. Lo vamos a compartir nuevamente. Entonces, ¿qué va a llevar su reporte de? Va a ser como lo que están viendo ustedes en el apunte, ¿no? Van a poner análisis de datos. Primero, pues lo que ya saben, ¿no? Escuela Nacional Preparatoria. eh, preparatoria, ¿sí? Este, plantel 7, ¿no? Plantel 7, Ezequiel A. Chávez, Ezequiel A. Chávez, materia, ponen ahí matemáticas 5, ahí mismo le pueden poner grupo 509, y luego trabajo, pongan su nombre, pongan su nombre bien, ¿no? Su nombre, no olviden eso, poner su nombre. Después ponen trabajo de análisis de datos, ¿sí? Y ponen analizó la variable x igual a la densidad poblacional por estados, y pueden poner ahí la aclaración, ¿no? Se eliminó la Ciudad de México, por considerarse fuera de los rangos, ¿no? Por considerarse fuera de los rangos de análisis. ¿Se acuerdan que tenía hasta 5 desviaciones estándar por encima, ¿no? Rangos de estudio, ¿no? Nada más, ¿no? Eso sí, van a analizar eso. Si van a analizar otra cosa, escriban lo que hicieron, lo que van haciendo. Y luego ponen, pues, datos, cuáles son sus datos, ¿no? Claro que los deben de poner ustedes, eh, editados, ¿no? Editados, se van a Excel y pues traen los datos, ¿no? Traen los datos. Creo que ponemos estos de acá, ¿no? Estos de aquí. Entidad federativa 2020, los estandarizados, ¿sí? Pueden poner esos, control C, y los llevamos al Word. ¿Dónde está el Word? Aquí, ¿no? Sí, control B, y ahí los pegan, ya sea que los quieren poner en tablas, que no lleve mucho espacio, pues pueden ustedes seleccionar esto y pueden, desde aquí también pueden poner los bordes, pueden poner por ejemplo, así, ¿no? Los bordes, editar esto, ¿no? Ponerle qué tamaño de letra, pónganle tal vez algo pequeño, ¿no? Que se vea, pero que no quede ni tan grande ni tan pequeño. Pueden ustedes
donde hay mucho espacio, pues darle doble clic a ver si se acomodan. A ver, creo que no, ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces, donde hay mucho espacio, pues es acomodar esto. Este, ya sea que quieran que quede centrado, pues lo ponen centrado, ¿no? O que ponen en 6 columnas, ¿verdad? Pueden ustedes ahí acomodar esos datos, los acomodan. ¿Qué más? Por ejemplo, este de Veracruz que queda muy amplio. Vamos a ponerle hacia acá y a ver si de Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Aquí pudiera generarnos, pudiera darnos algo de espacio, ¿no? Hacia arriba. A ver, así. Y no, quiero que estos 3 no queden ahí, ¿no? Entonces, pues hay que ver la manera, ¿no? De cómo quedan, que no queden tan abajo, ¿no? Que no queden en una hoja separada. Bueno, ya sería cuestión de que ustedes lo pongan bien. Luego aquí, pues, ¿qué van a poner? Medidas de tendencia central, medidas descriptivas primero, ¿no? Medidas descriptivas y ponen así, ¿no? Y ya abajo pues ponen lo que obtuvieron, ¿no? Que serían estas medidas de tendencia central. Se pueden llevar de una vez las medidas de dispersión, ¿sí? Y las pegan acá, ¿no? Esto obviamente son datos que hay que siempre después analizar. Hay que establecer conclusiones y todo esto, ¿no? Respecto a la desviación estándar, respecto a lo que se está analizando. Aquí podemos, ya sea que lo dejan así o le ponen, por ejemplo, bordes, medidas de dispersión, le pueden poner bordes también a esto. Pueden centrar todo, pueden centrarlo, pueden poner aquí un colorcito, ¿sí? Pueden combinar esas celdas, ¿no? También, por ejemplo, vamos a seleccionar esto. A ver cómo combinaríamos las celdas, pues hay que elegir, ahí está, ¿no? Entonces, en fuente, le dan, aquí dice superíndice, subíndice. En alguna parte debe decir combinar celdas. Y si no, tal vez aquí con clic derecho, combinar celdas, ahí está, ¿no? Sí. Entonces también pueden aquí ponerle ponerle un color de relleno, ¿sí? Toda la parte esa. No lo pone, bueno, póngale un colorcito ahí, centrado, ¿sí? Centrado. Ya es la presentación que ustedes le vayan a dar y luego pues sí tiene que ir presentado, ¿no? Todo bien. Después siguen copiando pues lo que les dio. ¿Qué más nos dio en Excel? En Excel, pues pone la tabla de distribución de frecuencias, valor máximo, valor mínimo. A ver, voy a copiar esto del valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? Valor máximo, valor mínimo. No, ese no es. Ese no es. A ver, ¿dónde está el otro? Es ¿no? A ver, entonces aquí ponen para construir la tabla de distribución de frecuencias, para construir la tabla de distribución de frecuencias
y ponen ahí el valor máximo, el valor mínimo, luego ya tabla de distribución de frecuencias, las gráficas, ¿sí? Las gráficas, ponen esto de acá, ¿no? Así, esto lo ponen control C igual y se van a Word y le ponen aquí control B, luego control B. Quedó muy grande, ¿no? Pero hay que acomodarlo, hay que ver qué se le quita, qué se le pone, poner todos los bordes, ¿sí? Hay que editarlo. ¿Cuál es la intención? Pues que les quede algo como lo que ustedes tienen en el archivo, como el archivo, ¿sí? Como como ese archivo, ¿sí? Así más o menos, ustedes incluyen todo, las medidas de dispersión, tienen que editar las imágenes, ponerlas así. Yo espero que más o menos les quede claro, ¿no? Lo que deben de poner, las tablas, las medidas descriptivas, ¿sí? Deben de entregar un reporte, ¿no? Para esos datos que vayan ustedes a analizar, ir acomodando las gráficas, ¿sí? Lo hacen, lo guardan en PDF y ese va a ser su trabajo de este tema, ¿sí? De este tema. Obviamente cada quien va a buscar sus datos, no van a entregar el mismo, ¿no? No van a entregar el mismo del compañero porque se me ocurrió, ¿no? Porque así se me da la gana. No, tienen que hay muchísimos datos. Hay algunas otras páginas que proporcionan también datos, o de INEGI, o de CONAPO, de algunas tesis que hacen investigación, y lo van a estar, analizando y entregando un reporte así, ¿sí? Bueno, entonces yo espero que haya quedado más o menos claro. El ejemplo, pues está ahí el archivo, ¿no? Ese es el archivo, el que se puso ahí en Classroom. Ese es el mejor ejemplo para que ustedes hagan su trabajo con alguna variable, ¿no? O si tienen datos, no sé, de mediciones o que ustedes hayan creado en algún momento, hayan medido algo, no sé, pues lo analizan, ¿no? Y ponen las medidas descriptivas, medidas estadísticas. Bueno, entonces, pues espero sus actividades y nos vamos a ver el viernes. Todavía nos falta ver algunos detalles con la calculadora. Nos falta ver algunos detalles con otros modelos, no nada más, algunos modelos distintos, exponenciales, logarítmicos, ¿no? Algún otro análisis de datos, ¿no? Y entonces nos vemos el viernes. Pongan su nombre en el chat antes de que se retiren, por favor. Y nos vemos el viernes. Hasta luego, buen día. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos.